Dios quiere una iglesia que esté sin contaminación, una iglesia santa, y esto lo vimos desde la semana anterior, que compartíamos el capítulo 1, que Dios llamó y santificó a la iglesia para ser santa. Y bueno, recordemos un poquito la ciudad de Corinto. Era una ciudad, o la ciudad más importante, estamos hablando en el primer siglo, de Grecia o Acaya, como se menciona en el libro de Hechos. Y estamos hablando que era la ciudad más importante de Grecia. ¿Y Grecia por qué se ha caracterizado por sus filósofos, por su filosofía? Entonces, lógicamente, la ciudad de Corinto tenía toda la ideología y toda la filosofía griega, ¿sí? Y vamos a hablar únicamente de un aspecto así rápidamente, que es del dualismo griego, ¿sí? Y sobre todo ese dualismo antropológico que habla sobre la materia y la mente o el espíritu. Ajá. El cuerpo, por un lado, es una parte y el espíritu es otra parte, y creen en estas, o lo razonan de esta manera, ¿sí? El espíritu que va ligado a la mente es algo que pertenece a lo celestial y no se puede contaminar el espíritu para ellos, para los griegos de este pensamiento. Y era lo que en realidad podía trascender más allá, el espíritu, ¿sí? La mente. Entonces, ellos decían que podían trascender a través de buscar el conocimiento y a través de la razón. Por eso ellos, a través de su filosofía, pensaban que podían llegar a trascender y a elevarse en un plano superior. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado estaba la materia o el cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo era el origen de todo el mal, de todo el pecado. El cuerpo era algo que se corrompía. Y entonces, sin embargo, este cuerpo podía pecar o hacer cosas malas y no afectaría o no contaminaría lo que era su espíritu, porque su espíritu estaba en otro plano, ¿sí? Entonces, para ellos su cuerpo podía pecar, podía hacer cosas malas, porque era la naturaleza de la materia que se corrompe y es pecado, está en pecado, pero su espíritu no se contaminaba. Entonces, para los corintios, y estoy hablando ahora para los corintios cristianos, quisieron ver el cristianismo a través de esta lente, de esta óptica, de este pensamiento filosófico, ¿sí? Y para ellos querían discernir las cosas espirituales y las cosas de Dios a través de su mente humana y desde una perspectiva humana. Entonces, desde esta perspectiva, los corintios querían entender el cristianismo. Ellos creían en Cristo, habían creído en Cristo y pensaban que sí, ciertamente Dios ya los había limpiado. Entonces, su espíritu era limpio, pero entonces ellos pensaban que no importaba lo que hicieran con su cuerpo, en realidad lo que pudieran hacer no afectaría en nada su espíritu, ¿sí? Ahora, les estoy hablando lo que pensaban los griegos, no estoy diciendo que esto sea correcto, ¿eh? No vaya a decir que, Joel dijo que eso es correcto. No, no, no. Eso es lo que pensaban, ese dualismo griego, ¿sí? Más adelante ya Descartes va a tener este pensamiento y va a desarrollar, y se puede decir que es la base para todo el pensamiento moderno, o la filosofía moderna. Ellos pensaban, los corintios ya cristianos pensaban, como veían que tenían muchos dones y que cada día iban conociendo más de Dios, entonces creían que su espíritu iba creciendo, iba a poder trascender. Por eso cuando alguien pecaba, en lugar de sentir algo, un dolor, ellos se enorgullecían, pensaban que de esta manera la persona demostraba que era muy madura y muy espiritual. ¿Por qué? Porque aunque pecara mucho, su espíritu no se contaminaba y no le estaba afectando. Entonces concluían que si el pecado era mayor, era más grande, quería decir que esa persona era más espiritual, porque entonces este pecado, por más grande que fuera, no afectaría su espíritu. ¿Se imagina esa forma de pensar? Algo totalmente equivocado, ¿sí?
Vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 5 el caso de un hombre. Y hoy estamos meditando en este pasaje, ¿sí? Voy a ir leyendo algunos versos y vaya usted reflexionando. Y si tiene ahí a mano su Biblia, vaya a 1 Corintios capítulo 5, ¿sí? Hay muchos temas que quedaron pendientes, y yo creo que más adelante podremos ir compartiendo algunos de ellos, pero esta semana nos tocó meditar el capítulo 5. Y bueno, dice el versículo 1, fíjese: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre de la iglesia vivía con su madrastra. O sea, habían tenido intimidad. Y Pablo dice que ni aún entre los paganos, o aquí dice entre los gentiles, se oye esto. Y no es de que en realidad los gentiles no hubiera casos posiblemente como estos, ¿sí? De que alguna persona tuviera relaciones con su madrastra. Pero lo que está diciendo en realidad que aún entre los gentiles, aún entre los que no son cristianos, esta situación sería mal vista, como ahora también, que puede haber casos como estos. Pero aún entre aquellos que no son cristianos, que no tienen temor de Dios, no es bien visto este asunto, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, ni aún entre los gentiles se oye esto. Pero ahora, reflexionemos, hermanos. Dentro de la iglesia estaba esta persona. ¿Usted qué pensaría? Y no estoy hablando de que juzguemos a la persona o critiquemos, pero ¿usted qué pensaría de una situación como esta? Que nos reunimos y usted ve a un hermano y dice, viene con su esposa, pero su esposa era la esposa de su papá. Entonces, ¿usted qué pensaría? ¿Diría, eso es correcto? Pero fíjese que en el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué es esto? Ellos estaban orgullosos. Dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado? O sea, ¿no debería haber un dolor en el corazón por esa situación? ¿Cómo es posible de que ellos se sintieran orgullosos en lugar de que hubiera un dolor y un pesar por el pecado de esta persona? ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, el pecado en realidad nos debe doler. Cuando hay pecado debe haber dolor en nuestro corazón, tanto de la persona que ha caído en pecado como los demás que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es algo que nos debe doler, pero no solamente se debe quedar en un dolor, sino se debe buscar una solución, y es lo que Pablo va a mencionar en este capítulo 5, ¿sí? Debe haber un dolor, pero se debe buscar la manera de solucionar ese problema. No solamente decir, tal vez los corintios decían de esta manera, esto está mal o puede estar mal, pero pues ya está hecho, ya ni modos, hay que seguir viviendo de esta manera. Posiblemente los de la iglesia de Corinto estaban diciendo así, está mal, pero pues ya está ahí con su esposa, que siga viviendo con ella. No, hay que corregir una situación que está incorrecta delante de Dios. No solamente se debe reconocer el error, y menos como estos que estaban envanecidos. ¿Por qué dice Pablo que estaban envanecidos? Por lo que le dije al principio, que ellos pensaban que si era tan maduro y decían, wow, qué persona tan madura, miren, esto no le afecta en su vida espiritual. Eso es algo lamentable. Se debe buscar una solución, pero no una solución humana, hermanos. ¿Por qué? Muchas personas que caen en pecado e iglesias que tratan de solucionar ese problema, a veces buscan una solución humana y un dedo acusador, y tratan de poner en evidencia a la persona, y tratan de que todo el mundo se entere, y tratan de castigar, y aún de que estas personas hagan penitencia para que se les pueda perdonar, y buscan una solución de una manera inadecuada. Hoy no voy a entrar en detalle en esto porque quiero enfocarme
en lo que dice más adelante, ¿sí? Pero únicamente lo que quiero ver en este primer punto era este pecado en estos primeros versos, del 2 al 5 al 6, va a mencionar el pecado, bueno, desde el 1, perdón, va a mencionar el pecado de inmoralidad sexual. Y era un pecado que toleraba la iglesia de Corinto, ¿sí? Ahora, no que el pecado de inmoralidad sexual fuera el peor, pero es igual que cualquier otro pecado. Pero entonces ellos, ¿qué debían buscar? Y es lo que Pablo va a decir en el verso 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Debería haber una disciplina por parte de la iglesia. Y aquí va a mencionar en estos versos, si ustedes los quieren ir ahí leyendo del 3 al 5, que habla de la iglesia. Dice, ustedes únanse ahí y yo voy a estar ahí presente, pero también Jesucristo está ahí. O sea, el pecado es algo que en realidad concierne a quién, a toda la iglesia, a toda la comunidad de fe, a la iglesia, a Pablo que era líder y a Jesucristo. Tenía que estar presente Jesucristo, sino cómo podía haber una solución a ese problema, ¿sí? Ahora, cuando estoy diciendo que la iglesia, le concierne también a la iglesia, no estoy diciendo que todos los de la iglesia tengan que opinar, tengan que juzgar, tengan que decir, tengan que disciplinar. No, porque en este caso está hablando de un pecado que era evidente y que toda la iglesia lo sabía y que aún los que no eran cristianos, los que vivían fuera, lo sabían. Entonces no había por qué esconder y decir, no sabemos qué pasó. No. En este caso está hablando de un caso específico y por eso está diciendo todos. Pero ciertamente cuando hay pecado en la iglesia le concierne a toda la iglesia solucionar una situación, ¿sí? No estamos diciendo, vuelvo a repetir, que si alguien pecó, entonces debamos decirlo a toda la iglesia y que todos lo sepan. No, ¿sí? Sino que en realidad todos en un cuerpo somos afectados, para bien o para mal, por el pecado de una persona. En este caso para mal, lógicamente, ¿sí? Pero por la situación de una persona podemos ser edificados cuando una persona es usada por Dios, pero también cuando una persona está en pecado, somos afectados también todo el cuerpo, ¿sí? Bueno, pero esto, yo creo que ya lo venía mencionando Pablo desde el capítulo 1, cuando dice que todos tengan un mismo parecer, una misma mente. Y si Pablo está diciendo esto está mal, todos deberían estar en esa misma mente. ¿Por qué? Porque como dice en el capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo. Si estamos viendo todas las situaciones que nos rodean a través de la mente de Cristo, entonces podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, esta disciplina concernía a toda la iglesia y todos deberían estar de acuerdo. ¿Por qué? No nada más porque todos votaran y dijeran sí o no, sino en realidad porque todos debían ver desde la perspectiva de Dios, de Cristo. Todos debían tener la mente de Cristo, ¿sí? Y dice Pablo, como dice ahí en el 3, yo he tomado una decisión, ¿sí? Y aunque parece algo controversial lo que dice, y es un verso que también no voy a detenerme mucho ahí porque estaría mucho tiempo para poder explicar este verso, cuando habla sobre la disciplina o lo que él había dicho que se debía hacer con esta persona, ¿sí? Dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo sé que este versículo va a traer algunas dificultades, pero lo voy a explicar de una manera sencilla, sin entrar en mucho detalle. Pero dice en Reina Valera, la que estamos leyendo, que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Tanto la Nueva Versión Internacional como la Nueva Traducción Viviente dice para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Para la naturaleza pecaminosa de este hombre, su carne sea destruida. Y en lenguaje actual dice, aunque Satanás destruya su cuerpo. Y vamos a pensar un momento. En realidad, ¿qué es lo que quiere decir Pablo?
es que este hombre quería vivir en pecado. O sea, él no se arrepentía de la situación. Posiblemente ya alguien había llamado la atención, pero él quería vivir en ese pecado. Y si esa era la manera que él quería vivir, en realidad Pablo está diciendo, déjenlo que viva de esa manera. Si él quiere estar viviendo bajo el dominio y bajo el gobierno de Satanás, déjenlo. Él no estaba siendo gobernado por Dios. ¿Por qué? Porque su vida demostraba lo contrario. Y si no estaba siendo gobernado por Dios, debemos pensar, ¿por quién estaba siendo gobernado? Y lógicamente estaba siendo gobernado por Satanás. ¿Sí? Es como Pablo también en Romanos capítulo 1 del 24 en adelante dice, Dios mismo los ha entregado a la inmundicia, a sus deseos. Dice, si quiere ir, déjalo que se vaya por ese camino. No quiere escuchar de Dios, déjalo que se vaya por ese camino. Dios los entrega a inmundicia y dice ahí en Romanos, a una mente reprobada, ¿sí? A los deseos de su corazón, para que hagan cosas que no convienen. Es de esta manera que habla, ¿sí? Pablo, lo que está diciendo. Pero el propósito lo dice ahí mismo, a fin de que su deseo carnal sea destruido, a fin de que el espíritu sea salvo. El propósito de la disciplina en este caso es ¿para qué? Para que finalmente esa persona pueda recibir una restauración, pueda ser salvo, dice aquí, en el día del Señor Jesús. El propósito es la restauración de la persona. No está diciendo, fíjese, no está diciendo que si lo dejan que viva así como quiere y que vive en pecado, su carne se va a destruir, pero finalmente será salvo. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en lo mismo, un pensamiento dualista. No, lo que está diciendo es que lo dejen, que experimente nuevamente ser esclavo de Satanás, que experimente otra vez estar atado al mundo y al pecado y a sus debilidades, y que aún ese pecado mismo lo vaya consumiendo. ¿Para qué? Para que pueda recapacitar y decir, como dijo el hijo pródigo, yo estaba bien allá en la casa de mi padre y sin embargo aquí estoy muriendo. Y entonces vuelva en sí y regrese a la casa del Padre. De esta manera está diciendo Pablo, déjenlo, para que cuando entonces él pueda ver cómo el pecado lo va consumiendo, lo va destruyendo, pueda recapacitar y regresar al camino de Dios, pueda arrepentirse y abandonar su pecado y volverse a Dios, para que entonces cuando Cristo venga, finalmente sea salvo. Es como, les pongo un ejemplo sencillo, como un padre cuando a veces tiene un hijo rebelde y que dice el hijo adolescente, rebelde, que dice yo me quiero ir de casa, no quiero estar aquí. Y ya a veces el padre no sabe qué hacer y a veces le dice, bueno, ahí está, ¿quieres irte? Adelante. Esperando el padre, lógicamente, que el hijo cuando experimente la vida y lo difícil que es, pueda recapacitar y decir, no, yo estaba mejor, y pueda regresar con el padre. Aunque la comparación podrían encontrar dificultades, ¿no? Porque alguno puede decir, sí, se fue e hizo buena vida, hizo buen negocio y todo. Pero en este caso Dios sabe que cuando vayamos al mundo, lo que encontraremos será muerte y destrucción, porque esa es la paga del pecado. Lógicamente, Dios sabe que al dejarnos ir, nosotros nos daremos cuenta que el mundo lo único que te puede ofrecer es la muerte. Y entonces podremos recapacitar. De esta manera Pablo está diciendo, déjenlo en manos de Satanás para que entonces entre en razón. Ahora, podríamos pensar aquí que Pablo se está basando en realidad en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como en el caso de Números, en el capítulo 5, Dios manda, echen fuera a los inmundos, a los leprosos, a los que tenían flujo de sangre o de semen. Dice, échenos fuera para que no contaminen el campamento.
Yo creo que es este pensamiento que Pablo tiene cuando dice, echen fuera a esa persona, ¿sí? En varias partes de Levíticos, Deuteronomio, habla de que las personas que no hicieran conforme a lo que Dios mandaba serían excluidas del pueblo, ¿sí? Serían cortadas del pueblo. Entonces, en ese sentido, está hablando Pablo. En el Antiguo Testamento era Israel que representaba ese pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia que está representando al pueblo de Dios, una iglesia santa, y que dice no deben permitir que haya esta clase de pecados dentro de la iglesia y que lo tomen como si fuera algo natural, como el pastor Naúm también ha dicho y en estas últimas semanas, ¿no? Cuando una generación tolera algo, la siguiente generación la va a abrazar y la va a hacer parte de su vida, lo que nosotros toleramos. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Cuando dejamos que el pecado entre a la iglesia, los jóvenes, las siguientes generaciones van a decir eso es algo natural y lo van a abrazar como si fuera algo sin importancia, como que si esa fuera la forma de vida. Pero no solamente este pecado ellos toleraban. En el verso 9 en adelante dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, hablando otra vez de el pecado sexual, pero después dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o los ladrones, o no con los idólatras, ¿sí? Dice, no les he dicho que no se junten con fornicarios, con ávaros, con ladrones, con idólatras. Se está diciendo, no toleren el pecado de avaricia, de idolatría, de fornicación, los ladrones, de robo. Pablo dice, sepárense de ellos, pero les dice, no les estoy diciendo que de los del mundo, porque en todo caso necesitarían salirse de esa tierra. ¿Por qué? Porque la gente del mundo es así. Son adúlteros, son ladrones, son idólatras, fornicarios. En todo caso necesitaríamos estar fuera de este planeta para no juntarnos con ellos. Pero lo que dice en el verso 11, más bien os he escrito que no se junten con este tipo de personas que se llaman cristianos, pero viven en fornicación, en avaricia, en idolatría, y la aumenta ahí, maldicientes, borrachos, ni aun coman con ellos. Los que llamándose cristianos viven de esta manera, no se junten con ellos, no sean parte de ese pecado. Y es duro porque dice ni aun coman con ellos. Y yo creo que esto de comer con ellos tiene que ver más con la comunión, y estoy hablando de la cena del Señor, porque ellos cuando se reunían siempre practicaban la cena del Señor. Y esta cena del Señor era la comunión con Dios, la comunión con Cristo, la unión con Cristo. Y al hacer partícipes de esa comunión a estas personas, ¿sí?, al comer con ellos, estaban aceptando su forma de vida, estaban haciendo partícipes de su pecado. Y diciendo, viven así, no importa, pero están unidos a Cristo. Y dice, no, ellos no pueden tener comunión. Más adelante va a seguir hablando de esto. No debían entonces ellos tolerar ese pecado dentro de la iglesia. Sin embargo, muchas veces nosotros sí hacemos esto, ¿no? O a veces decimos, no tolero el pecado de alguien más, pero sí tolero el pecado en mi vida. Debemos entonces comenzar por no tolerar el pecado en nuestras vidas, pero tampoco en la comunidad de la iglesia, de los que ya han sido salvos, de los que ya han sido limpios. No debemos tolerarlo, pero debemos empezar con nosotros, no tolerar ese pecado. El último punto que quiero ver es lo que dice en el verso 6 al 8. El verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo, vuestra vanagloria. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Va a usar aquí una comparación, una metáfora, hablando de la levadura. Leuda toda la masa. Un poco de pecado va a contaminar a toda la iglesia. Usted ha puesto fruta y ha guardado fruta. ¿Y qué pasa cuando una fruta comienza a pudrirse y está pegada a las otras frutas? Todas se contaminan y se pudren.
Un poco de levadura leuda toda la masa. No habían comprendido los corintios lo que Dios había hecho por ellos. De dónde Cristo los había rescatado, de dónde Cristo los había sacado, de dónde Cristo los había librado. Los había librado del pecado, del mundo, del poder de Satanás. Y ellos querían entonces entender las cosas espirituales desde su perspectiva humana, como venía diciendo desde el capítulo 1, hablando de la sabiduría de este mundo, del razonamiento humano y de la sabiduría de Dios que es Cristo. Antes de entrar a este punto, quiero recordar lo que dice Éxodo capítulo 12. Si usted va a Éxodo, después cuando tenga tiempo lee Éxodo capítulo 12, nos habla de cuando Israel todavía estaba en Egipto y eran esclavos de los egipcios, eran esclavos de Faraón, y Dios los libra de la muerte. Dios iba a enviar una plaga que iban a morir todos los primogénitos, y entonces a través de la Pascua, ¿qué era la Pascua? Sacrificaban un cordero y con la sangre de ese cordero manchaban alrededor de la puerta, el dintel de las puertas, para que fueran librados de la muerte. Y pasaba el ángel de la muerte y no morían. Entonces, ellos celebran la Pascua estando en Egipto y son librados de la muerte. Cuando amanece, al siguiente día, al amanecer, ellos eran un pueblo ya libre. Salen de Egipto, salen de la esclavitud. Cuando comienzan a caminar ya no eran esclavos, eran un pueblo ahora libres. Y entonces esta fiesta de la Pascua que celebran todavía ellos cuando están en Egipto, fueron librados a través de esta fiesta, de la muerte de ese cordero, y ellos fueron librados de morir. Después esa fiesta la debían celebrar cada año. Y seguida a esa fiesta venía la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días ellos comían panes sin levadura. Ahí en Éxodo 11:20 dice, no debía haber levadura en ninguna parte del campamento, en ninguna tienda, en ninguna casa, en ningún lado del campamento debía haber levadura en esos 7 días. Esta es la fiesta de la Pascua y de los panes sin levaduras. Esto que representa es lo que Pablo nos va a decir aquí en estos versos. Dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice, debemos ser masa nueva. Esto es una masa sin contaminación, sin levadura. ¿Qué es la levadura? Son hongos o bacterias que hacen que la masa fermente. Que fermente o se eche a perder de alguna manera, ¿no? Y hace que se esponje, ¿no? Que suba, ¿sí? Esto yo creo que cuando yo estaba meditando en esto, se me hizo muy apropiado para los corintios, ¿sí? Estaban llenos de levadura, se esponjaban y se sentían orgullosos. Como cuando usted va ahí y ve un pan así grandote y dice, qué pan, se ve riquísimo. Y cuando lo apachurra, se va todo así, porque es pura levadura. Así estaban los corintios. Y dice, ustedes deben ser masas sin levadura, sin bacterias, sin contaminación. Entonces, el pecado en los corintios, la contaminación los hacía enorgullecerse, se esponjaban y se sentían de esa manera. Entonces, el guardar la fiesta de los panes sin levadura para los israelitas simbolizaba que Dios los había sacado de la esclavitud a una nueva vida, pero ahora una vida sin contaminación. Dice Pablo, Cristo, ¿qué es? La Pascua. Es el Cordero que murió para librarnos de la muerte. Nos roció con su sangre y somos librados de la muerte. Y a través de esa muerte de Cristo nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud. Y ahora nosotros estamos, dice Pablo, celebremos la fiesta viviendo como esos días de los panes sin levadura, sin
contaminación. Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado, Él ya murió por nosotros para librarnos de la muerte, algo que nosotros debíamos pagar. Debemos estar agradecidos por ello, hermano. Piense, y los corintios es algo que no habían entendido, que Dios ya los había rescatado, que Dios ya los había librado y ellos ya no eran esclavos del mundo. Nosotros también, ha hecho lo mismo con nosotros. Cristo ya murió por nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia. Dios nos ha librado, hermanos. Debemos estar agradecidos. Pero ahora nosotros debemos guardar esa fiesta de los panes sin levadura. Representa nuestra vida fuera ya del mundo. Ya no somos esclavos de Satanás. Ya estamos viviendo una nueva vida gobernada por Cristo. ¿Sí? La levadura dice aquí, en el verso 8, ¿qué es la levadura? Ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es la malicia? Lo que empezamos a pensar, los malos deseos que tenemos, y luego la maldad cuando lo llevamos a cabo. Esa es la levadura que contamina nuestra vida. Si no, debemos estar viviendo ahora una vida en sinceridad y en verdad. Si realmente somos cristianos, debemos estar viviendo de esa manera, con pureza y veracidad. ¿Sí? Lo voy a leer este mismo pasaje en lenguaje actual. Dice: por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Si todavía estamos viviendo de esta manera como los corintios, hermanos, si estamos viviendo igual que el mundo, debemos entonces pensar si en realidad Cristo es el que reina en nosotros. O si sigo viviendo a lo mejor bajo el gobierno de Satanás. Debemos preguntarnos si realmente Cristo está gobernando en mi vida o en realidad pues todavía sigo en el mundo. Debemos preguntarnos si realmente somos libres o en realidad seguimos siendo esclavos del mundo. Pablo, más que querer juzgar a la persona que había pecado, quería que cada uno juzgara su propia vida, porque no solamente toleraban ese pecado. Pablo quería que ellos vieran si realmente estaban viviendo una vida que le agrada a Dios, o también ellos estaban viviendo en otros pecados. Si ellos eran capaces de expulsar a esta persona que estaba viviendo en pecado, lo cual sí debían hacer, también serían capaces de no tolerar el pecado en sus vidas. Pero si no había una disciplina, era una muestra que ellos estaban de acuerdo en ese pecado. Es más, que ellos también vivían, tal vez no en este pecado, pero en otros pecados, y toleraban el pecado en sus vidas. Si también dentro de la iglesia nosotros dejamos que el pecado entre, y a veces decimos, no pasa nada. A veces es una excusa para que nosotros también vivamos de la misma manera. Debemos reconocer entonces que Cristo ya ha muerto, hermano, por nosotros y nos ha librado de la muerte. ¿Pero para qué? Para que nosotros vivamos una nueva vida en Él. Una vida sin contaminación. Una vida sin pecado. Nosotros somos esos panes sin levadura. Cristo es el Cordero que fue sacrificado. Y ahora nosotros somos esos panes que debemos vivir sin contaminación. Que ya no vivamos en pecados, sino que vivamos en santidad, en pureza, en verdad. Hermano, esta es la palabra que Dios nos ha hablado el día de hoy. No toleremos el pecado en nuestra vida. Debemos vivir sin contaminación. Oremos.
Padre, tú conoces nuestra vida. Limpia tu iglesia, Dios. Límpianos cada día. Que podamos vivir en tu voluntad, Padre. Que no permitamos que nuevamente Satanás gobierne nuestras vidas, sino que ahora vivamos en esa libertad que tú nos has dado y que podamos vivir una nueva vida sin contaminación de este mundo, sin esa vieja masa, sin esas cosas que traíamos del mundo, sin esos pensamientos y razonamientos humanos, sino que ahora tengamos en nosotros la mente de Cristo. Padre, forma en nosotros ese hombre, esa mujer que tú quieres que seamos, que tengamos tu mente y podamos vivir en ese propósito tuyo. Dios, te exaltamos y te agradecemos por esta palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.